Hola, Listo, muy buenas iniciamos en vivo. tardes. Ok, Listo. ¿listo? Buenas tardes a todos. El dispositivo de atención comunitaria Venustiano Carranza presentará el tema violencia familiar. Hoy nos acompaña Jonathan Maldonado Vázquez, quien es licenciado en Derecho de la Universidad Tecnológica de México. Actualmente se desempeña en un bufete de abogados, quienes litigan diversas ramas tales como familiar, civil, mercantil, fiscal, entre otras. Hola, Jonathan. Buenas tardes. Hola, Hola amiga, ¿qué Jonathan. tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Ya puedo empezar? Claro, sí, Sí, como es. adelante. Ok, bueno, pues antes que nada, pues un gusto estar aquí con ustedes para pues poder compartir un poquito de mis experiencias en la rama del derecho. Actualmente, pues la violencia familiar hemos visto que es muy comentada y más ahorita en las épocas de COVID que estamos en confinamiento y cuestiones similares. La violencia familiar está pues plasmada en diversas leyes, lo que son pues a lo mejor un código penal, un código civil y evidentemente, y de bueno, de manera principal pues en la Constitución de México, en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Para poder hablar también de lo que es la violencia familiar, tenemos que saber en dónde se encuentran plasmados los derechos humanos. Y como tal, este derecho humano se encuentra plasmado en el artículo primero de la Constitución de México, y que nos dice que en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas, todas, sin excepción, vamos a gozar de derechos humanos. Los que reconozcan esta constitución y los tratados internacionales de los que México sea parte, así como las garantías para su protección y cuyo ejercicio pues nunca podrá restringirse ni suspenderse, excepto en algunos casos y claro, bajo las condiciones que la propia constitución o las leyes que emanen de esta establezcan. Tal es el caso como en algunos países, digo solamente por citar, como en Francia, que hacen sus toques de queda y los tienen que confinar sin necesidad de que se les esté menoscabando sus derechos humanos a transitar por el país o por las tierras de Francia, que sería lo mismo aquí en México. Entonces, hablando de este artículo de la Constitución, como dice aquí, los tratados internacionales. Hay un sinfín de tratados internacionales con los que México está aliado, como lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros, digo, pero son bastantes. Lo que hacen estos tratados internacionales son que obligan a los países que se suscriben o que lo suscriben a adoptar medidas más actuales en cuanto a leyes, como lo que vimos en la reforma penal, que se tuvieron que adaptar a las reformas penales más actuales de los demás países, para que no fuera visto como el bicho raro de los que no encajan. Entonces, aquí, pues, si suscriben la Declaración Universal de Derechos Humanos, que no es otra cosa que hable de los derechos humanos. Los derechos humanos también tienen que ser progresistas, tienen que ir progresando conforme van avanzando la sociedad, las necesidades de la sociedad. Y por tanto, pues necesitamos que México se adecue a estos tratados. Dicho eso, podemos, ahí creo que me equivoqué por las diapositivas, porque iba primero la de abajo, la que están con las manitas, pero bueno, es un principio que nos dice que los seres humanos vamos a nacer libres e iguales en dignidad y en derechos humanos, claro está. Entonces, nosotros al nacer libres y pues iguales en dignidad y en derechos, lo que vamos a necesitar es que se respete nuestra dignidad como seres humanos. Por eso se prohíbe la esclavitud, el trabajo forzado y cuantos diversos delitos que se prohíben en base a esto. Entonces, ahora no, lo que nosotros queremos es que pues todos los humanos gocen de esos derechos, como es que no vamos, que bueno, el Estado trata de intervenir en lo que es la violencia familiar.
dice, ¿sabes qué? Nosotros como humanos, hombres y mujeres, somos iguales ante la ley. Necesitamos que todos gocen de estos derechos humanos, vivan libres de violencia para salvaguardar tu dignidad como persona. Ahora sí, bueno, ya dicho esto, en nuestro Código Civil y en nuestro Código Penal tenemos lo que se entiende como violencia familiar. En el Código Penal vamos a encontrar lo que es pues la pena que te pueden imponer si tanto hombre o mujer incurre en violencia familiar. El Código Civil nos dice qué es la violencia familiar y que no es más que un acto u omisión. Es decir, si tú dejas de hacer, como lo es en las violencias que se cometen contra personas de la tercera edad, que se les abandona, se les deja de hacer los cuidados que ellos necesitan. Entonces dice, un acto u omisión intencional dirigido a las personas para agredir física, verbal, psicoemocional y demás tipos de violencias a los integrantes de la familia, ya sea dentro o fuera del domicilio familiar. Esto con efecto de causar un daño. Tenemos que obviamente pues son diferentes tipos de violencias. Ahorita la que más es escuchada es la violencia digital, generalmente contra las mujeres, porque pues se ha traído diversas cuestiones que llegan a veces a suscitarse hasta homicidios diversos por derivado de las cuestiones de violencia digital hacia las mujeres. Y el Código Penal, por otra parte, nos dice que el que haga la violencia familiar, el que cometa violencia familiar, se le va a imponer de 6 meses, que es lo mínimo, hasta 4 años de prisión y va a perder el derecho de pensión alimenticia. Obviamente, quien ejerza violencia familiar, pues no está bien de sus facultades mentales, ya que puede ser a lo mejor algún trastorno mental que esté afectando su libre desarrollo, su libre personalidad. Entonces, el Estado también está garantizando y va a garantizar que esta persona sea tratada a un procedimiento psicológico especializado. El Estado está también obligado a pagar este tratamiento psicológico para que las personas, como lo vengo comentando, pues sigan viviendo con esa dignidad que nos hace libres, que somos humanos, que somos seres racionales, para que podamos vivir en armonía y tener pues un ambiente familiar libre de violencia. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, algún comentario? Bueno, ¿me escuchan? Sí, no hay ningún comentario. Si quieres tú continuar y cuando haya comentarios ya lo hago saber. Ay, Jonathan ya se desconectó. Me preguntó. Bueno, vamos a esperar a que Jonathan regrese a la transmisión. A todas las personas que nos están viendo, pueden ir comentando sus preguntas en el live y al final se las vamos a hacer llegar a Jonathan y ya las va a responder. Ya volvió. Ok, perdón, es que se me cruzaron los cables ahí. Pero bueno, entonces no hay ningún comentario hasta ahorita. No, en cuanto yo haga, te lo hago llegar. Ok, perfecto. Entonces, ahora sí, bueno, tenemos ¿qué es la igualdad en la familia? Pues la igualdad en la familia siempre va a hacer que todos nos vamos a tener que tratar con respeto y consideración para que nosotros podamos vivir en armonía. Es decir, pues no importa si mi mamá, mi papá, mi hermano, mi primo, mi prima, quien sea, que forme parte de mi familiar, de mi seno familiar, sea diferente, tengamos opiniones diferentes, desempeñemos diversos cargos, remunerados, no remunerados, sea lo que sea, debemos ser iguales entre familia y tratarnos como tal, siempre con igualdad y con respeto, considerando a los demás. Es decir, yo tengo que tratar a
a mi seno familiar, y digo, no nada más seno familiar, sino también a toda la sociedad, con respeto, para tener consideración y salvaguardar ese derecho humano de la libre personalidad y la consideración. Nosotros ahora, pues en esto, podemos desempeñar diferentes cargos. Eso es a veces lo que llega a veces a generar, pues, violencia familiar, porque pues tú puedes decir, generalmente el machismo a veces es muy permeable en el seno familiar de decir, bueno, pues es que como mi mujer va a ganar más que yo no puedo permitir eso. Y generalmente a veces deriva en que, pues, ¿sabes qué? No te voy a dejar trabajar porque pues ganas más que yo. O tú eres más fuerte y yo soy más débil. Todo ese tipo de cuestiones, como en la escuela lo podemos ver también, que se hace violencia contra los mismos compañeros. Y ahí se atenta contra ese derecho humano, la dignidad de vivir todos en armonía. Eso es lo que nosotros y el Estado necesita proteger conforme a las leyes. La ley penal, la ley civil y en este caso, pues la mayor ley, que es la Constitución política. Necesitamos, pues de todas maneras, vivir pacíficamente, libre de violencia, para que con esto nosotros podamos expresar nuestras ideas y los sentimientos. Porque obviamente, pues a veces cuando vives en un seno familiar que te reprimen de que expreses tus ideas, tus sentimientos, o todo lo que tú quieras expresar y te reprimen, cuando seas grande o cuando eres grande, te cuesta mucho convivir, socializar y expresar tus ideas. ¿Por qué? Porque siempre fuiste reprimido. Entonces, pues nadie tiene derecho a manipular o a atentar contra la dignidad y la integridad física de nosotros como personas, porque nos van a afectar, pues obviamente, emocional y mental. En todos los aspectos nos van a estar violentando. Ahora bien, los tipos de violencia más comunes que se llegan a veces a presentar en el seno familiar, pues es la violencia contra las niñas, los niños y los adolescentes o personas con discapacidad, y siempre van a tener que, bueno, siempre sufren de lo que es la violencia, como lo decía en el Código Civil, hacer o dejar de hacer puede estimular a lo que es la violencia familiar. A veces nosotros creemos que pues el dejar a nuestros familiares, personas mayores, a su deriva, a merced de lo que él le pueda pasar, nosotros decimos, pues es que pues yo no tengo dinero, no puedo solventar sus gastos y pues él le vaya como pueda. Ese tipo de cuestiones también son violencia familiar, porque estamos siendo negligentes y a su vez estamos abandonando a las personas que tenemos a nuestro cargo. Digo, porque generalmente ellos fueron los que nos vieron desde pequeños. Ahora nosotros nos dice la ley, tú tienes que auxiliarlos ahora en este momento que ellos han sido, pues ahora se voltean los papeles, ¿no? El tipo de violencia también que... lo que pasa es que no alcanzo a ver. La violencia en la pareja, también la violencia en las parejas, también es lo que ahorita está como más comentado y está ahorita más sonado en el Senado, porque en este caso, pues ahorita, ¿cuántos feminicidios no hemos visto? Y es por eso que el Código Penal pone que es un feminicidio, porque ya no se va a calificar como un homicidio, sino, a ver, es que ha habido tantas muertes de mujeres que no es posible que se pueda calificar como un homicidio. Entonces ahora se va a hacer como un feminicidio. La violencia entre parejas puede ser de hombre a mujer o de mujer a hombre. Los mismos pueden ser afectados y siempre van a ser por ataques, privación de la libertad en los casos más extremos, o los insultos, o la llamada ahorita violencia digital, que también se ha estado presentando mucho en México y en otros países, que es lo que ahorita se busca con la ley Olimpia, que no es otra cosa más que tipificar o poner en el Código Penal lo que es la violencia digital.
porque recordemos que en el derecho se dice que si algo no está previsto en la ley como un delito, está permitido. Entonces, dicen los senadores, pues recordemos que lo que no está prohibido está permitido. Y hay veces que la gente se molestaba porque no se podían perseguir esos delitos, entre comillas, porque decían, pues es que hubo signos de violencia y después tortura y no sé, el chiste que fue un feminicidio. Ahora necesitamos hacer la denuncia y que tu Ministerio Público o Fiscalía hagas algo para castigar a esta persona. Pero pues si no está tipificado, no se puede hacer nada. Está la violencia familiar y el feminicidio, pero eso es lo que ahorita se busca con la ley Olimpia para reformar este tipo de leyes, lo que es también la ley de acceso de la mujer a una vida libre de violencia, me parece algo así, para reformar el artículo 6 y se pueda castigar ese tipo de violencias. La violencia digital, pues es hablaremos un poquito más adelante, pero también me parece que es muy interesante para que las mujeres en general, pues conozcan un poquito más de este tipo de violencia y cómo poder denunciarla y cómo poder frenar este tipo de violencia hacia la mujer. También contra las personas mayores también, que es como les decía, pues se abandonan a las personas, se humillan, es indiferente y en algunos casos se llega hasta a despojar de sus bienes a esas personas mayores que fueron parte de nuestra familia. Entonces, pues eso también es violencia familiar y también está tipificado en el Código Penal. Esto sí está tipificado. La violencia familiar también lo dice el Código Civil. Y pues también hay veces que las personas mayores pues no saben a dónde recurrir ni qué hacer y pensar que pues es algo ortodoxo que sus familiares hagan eso, porque pues no los pueden denunciar o cómo voy a denunciar a mi familiar o cómo voy a ejercer una acción penal contra mi familiar. Entonces, todo este tipo de cuestiones pues es necesario denunciar. Digo, hay veces que dice la gente, pues si yo denuncio, la policía nunca hace nada. Pues sí, pero también necesitamos nosotros poner nuestro granito de arena para que se pueda denunciar ese tipo de violencia y hacerle saber a nuestros legisladores el aumento de ese tipo de violencias. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Digo, creo que me la he pasado hablando y no los he dejado hablar. Yo ahí me surgió una duda, Jonathan, como decías tú, ¿Quién habla? yo soy Patricia Abigail, aquí. ¿Qué tal, Pati? Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos comentabas, en relación a justamente este último tipo de violencia. Pues sí, como tú dices, es bien común el despojo a los adultos mayores y el abandono. ¿Cómo sería que ellos pudieran a lo mejor iniciar una denuncia en el caso, que tomaran la decisión, o sea, de denunciar? Porque muchas veces, a lo mejor por un lado, por esta parte de cómo voy a denunciar a mi familiar, también no lo hacen por cuestión de que no saben cómo hacerlo. ¿Cuáles serían como los pasos que tú nos recomendarías a seguir así? No sé si me expliqué. Sí, Pati. Pues sí, mira, generalmente a veces, pues la gente, pues, como te comentaba, ¿no? Dice, pues es que yo voy a ir a denunciar, pero no van a hacer nada, o no van a hacer caso. Y ahorita lo que sí te puedo decir es que ahorita con lo que estamos viendo de la pandemia, vas a denunciar, y digo, no quiero hablar mal de nuestros órganos jurisdiccionales, pero se tardan mucho. Vas a denunciar y pues tienes que, como en el IMSS, tienes que sacar tu turno y esperar a que seas atendido. Y tú dices, pues si me urge, pues ¿cómo me voy a esperar tanto tiempo? Un mes me voy a estar esperando para que pueda denunciar.
Entonces aquí pues lo que las personas mayores pueden hacer es acercarse, así por muy burdo que te parezca, puedes acercarte a un policía, a los que andan patrullando y decir, ¿sabes qué? Oye, quiero hacer una denuncia en contra de esta persona. Datos completos para que el policía pueda llevarte a la fiscalía, al Ministerio Público, lo que es antes, llevarte al Ministerio Público y ahí a realizar tu denuncia, te van a pedir todos tus datos para que pueda proceder la denuncia y posteriormente ir a ver con la persona, a ver, pues, qué está pasando aquí, ¿no? Lo van a mandar llamar, pero a veces que esas personas, ¿qué pasan? Como son personas mayores, pues los empiezan a amenazar, ¿no? Entonces también las personas mayores pueden buscar todo este tipo de protección con las fiscalías para que puedan ser protegidos, ya que pues pueden decir, es que, ¿sabes qué? Yo tengo el temor de que me puedan hacer algo porque haya hecho una denuncia. Yo quiero que tenga esta protección con mi persona. Entonces, eso es lo que pueden hacer, acercarse a las fiscalías a hacer su denuncia y pedir o decir esa advertencia de que, ¿sabes qué? Yo corro el peligro y necesito tipo de protección porque ha sido amenazado también de que si no me salgo de la casa, me golpean porque no me salgo de la casa, porque no les quiero heredar, no les quiero dar el testamento, todo este tipo de cuestiones pues son denunciables. Se pueden denunciar por las personas mayores que sufren violencia familiar y realizar su denuncia respectiva frente al Ministerio Público. No sé si me ya entender, sienta para ti. Gracias. Ok. Ya me quedó ahí más claro, porque sí, como que dije, bueno, igual y les puede servir un tip si alguien nos está viendo y te esté en esa situación, pues que sepan como cuál sería el procedimiento. Digo, de hecho también ahorita lo que pasa es que pues se me olvidó poner las líneas de contacto aquí en las diapositivas para poder tener contacto con la policía. Digo, el más común pues es el 911. Sin embargo, también puedes tener los números. Digo, se me olvidó pasar ahí los números a donde se pueden hacer las denuncias. También algunas denuncias se pueden hacer por vía electrónica. También no hay ya ningún problema. Esto también pues como ahorita, pues, para que no haya tanta aglomeración en los ministerios públicos. Pero de igual manera, bueno, lo que regresamos a lo que es la violencia familiar también, pues todo este tipo de cuestiones que es física, verbal, psicoemocional y sexual, que es lo más general que se comete con tipos de violencia, pero que siempre va a ser un integrante de la familia, ya sea dentro o fuera del domicilio. Puede ser por quien tenga o haya tenido algún tipo de parentesco, ya sea por consanguinidad, afinidad o uniones como el matrimonio, el concubinato. A veces nosotros decimos, pues es que, pues tú y yo no somos nada, solamente somos alguna pareja. Pues sí, pero también la ley te reconoce que por algún tipo de parentesco que tengas, ya sea a lo mejor algún tipo de relación de hecho, que son las personas que hoy conocemos como parejas, es decir, yo no vivo en tu casa ni tú en la mía, pero tenemos algún vínculo sentimental y en eso también se puede dar lo que es la violencia familiar, porque nos dice que puede ser como concubinato o alguna relación de hecho. Pues el tipo de violencia, las tipologías más frecuentes, pues es la física, la emocional, la sexual. La económica, ahorita también creo que se ha estado dando mucho, y la patrimonial, o también la que es contra los derechos reproductivos de la mujer, que no es otra cosa más que decir, pues sabes que tú nada más vas a tener un hijo, o no vas a tener hijos, o mis hijos van a estar de este lado, o van a estudiar en tal lado, o a cualquier acceso a un método anticonceptivo o maternidad
a una maternidad que ellos, que bueno, que dejen decidir a la mujer sobre su maternidad, si quieren ser o no madres, pues eso también es un tipo de violencia que se genera hacia la mujer y que a veces que pues las personas que son generadoras de este tipo de violencia pues dicen, pues es que a mí no me puedes hacer nada porque yo esto no está tipificado. Entonces, pues esos son tipos de cuestiones que pues sí se necesitan como hacer más conscientes a las personas, tanto el que es pues la víctima y el victimario, ¿no? Y pues también, entonces, derivado de eso, de la violencia familiar, cualquier persona que esté dentro de este seno familiar puede sufrir consecuencias de la violencia familiar, que son las crisis, las enfermedades, pueden ser también psicosomáticas, la depresión, la indefensión, la discapacidad, incluso la muerte. Generalmente a veces se llegan a hacer ese tipo llegan a permear ya en ese tipo, en la muerte. Porque pues derivado de la depresión se suicidó por algunas crisis o enfermedades que a lo mejor las personas, generalmente las personas mayores o los niños, pues no, ya no son capaces de valerse por sí mismos. Y entonces, pues ellos necesitan de nuestros cuidados. Y si nosotros, por negligencia o por abandono, no se le presta atención, pues pueden derivar incluso la muerte, la violencia familiar, que es eso también, pues, un aspecto muy importante también que tener en cuenta, porque ya no nada más puede considerarse una violencia familiar, sino también después, digamos, a lo mejor también puede ser lesiones, porque a lo mejor, no sé, creo que ahorita hubo un caso muy sonado donde un encargado del DIF, si no mal recuerdo, creo que eran por los estados del norte, golpeó tanto a un niño que le generó la muerte. Y entonces, bueno, aquí pues obviamente no es violencia familiar, pero sí es un tipo de violencia que se está ejerciendo hacia una persona. Y pues en este caso, violencia familiar, si nosotros o cualquier persona que ejerza la violencia familiar hacia un integrante de nuestra familia, pues puede generar también otro tipo de delito, no solamente la violencia familiar, sino también a lo mejor las lesiones por pegarle a nuestro hijo de porque no aprende o no hace caso. Y ahorita pues también ya se ha dado mucho a la tarea los diputados y los senadores de castigar ese tipo de pues de actuar contra nuestra familia, ¿no? Porque pues nosotros creemos que dicen por ahí, un buen golpe a tiempo siempre es ay, se me olvidó, bueno, pero que que van a cambiar, ¿no? Que van a ser un hombre de bien a las personas que reciban un buen golpe a tiempo, una buena nalgada. Y no, ahorita el Senado pues está castigando todo ese tipo de cuestiones, es decir, pues si tú le pegas a tu hijo vas a tener consecuencias penales. Si tú le pegas a tu familiar, vas a tener consecuencias penales. Si tú le pegas a tal persona, vas a tener consecuencias penales. ¿Por qué? Porque toda persona tiene derecho a vivir con dignidad, con ese libre desarrollo de su personalidad. No se puede coartar ese derecho de decir, yo te puedo pegar porque eres mi hijo, yo te puedo pegar porque soy tu hijo, yo te puedo pegar porque tú eres mi papá, mi mamá, porque quien tú quieras. Tú no tienes ese derecho. Entonces, pues, esto es lo que está buscando la ley, el castigar. Y desde violencia familiar, entonces puede darse diversos delitos, homicidio, lesiones, entre otros. Ahora bien, como les comentaba al principio, pues tenemos muchos derechos, pero también obviamente obligaciones. Em, la violencia familiar, pues nuestros derechos están plasmados en la Constitución mexicana, que es la primera parte de la Constitución,
toda esa primera parte de la Constitución nos van a hablar de nuestros derechos humanos. Nosotros tenemos derecho a la salud, al agua, al medio ambiente sano, entre otros. Como les comentaba también al principio, pues la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es un tratado internacional en el cual pues se reconocen muchos derechos humanos, pero no solamente en México, sino también en diversos países que digamos, si tú en México no los cumples, nosotros, los demás países, vamos a tomar cartas en el asunto contra ti porque no estás acatando esas órdenes, no estás acatando ese tratado que tú celebraste con nosotros. Pasa lo mismo en la reforma penal. Antes era el sistema inquisitivo, que era, pues nosotros la ley, tenemos la última palabra y si nosotros decimos que eres culpable, eres culpable. Y ahora no. Ahora lo que se busca de la reforma del 2016 para acá, se busca que las personas se les reconozca primero esos derechos, se les reconozca que son inocentes hasta no demostrarse lo contrario. Entonces, eso es lo que se busca en un tratado internacional, que la persona sea tratado como inocente hasta que no se le demuestre lo contrario, siempre y cuando se le siga o se le lleve un procedimiento ante un tribunal competente, porque no podemos decir, es que tú eres, como antes en el sistema anterior, sí, dicen que tú vendías droga, tú le pegabas a tu familiar, tú lesionas a esta persona y eres culpable. Pero pues espérate, pues, ¿quién lo dice? No lo ha dicho ni un juez. Pues sí, pero eres culpable y te vas al reclusorio y con eso es más que suficiente. Y no había ningún tipo de derechos. Entonces fue lo que los demás países le dijeron a México, oye, pues actualiza tus leyes, ¿no? Porque tienes métodos muy arcaicos para hacer justicia. Entonces México, si no acataba esas órdenes, si no actualizaba sus leyes en materia de derechos humanos, pues iba a ser visto como pues bueno, iba a ser mal visto frente a todos los países con los que tiene tratados internacionales suscritos. Y esto puede llevar, digo, en muchas consecuencias, porque pueden decir, bueno, no hago caso a tus advertencias. Bueno, no haces caso, pero ahora nosotros no vamos a tener inversiones en tu país, no vamos ni a voltear a verte, porque eres un país muy arcaico. Entonces, pues todo ese tipo de cuestiones también es necesario que se tomen en cuenta. Los tratados internacionales en materia de derechos humanos es muy importante que se conozcan, porque no solamente decir, ay, pues es que en la Constitución no está previsto, pues igual y no, pero si en el Tratado Internacional del que México es parte y dice, ¿sabes qué? Aquí en el Tratado Internacional México, tú eres parte, eso se puede llevar a una instancia internacional también para que se pueda corregir o se pueda sustanciar ese procedimiento, pero ya no en México, sino en un órgano internacional. ¿Para qué? Para que se pueda hacer respetar esos derechos humanos. Y hay infinidad de demandas contra el Estado mexicano porque porque no respetaron los derechos humanos de las personas, y digo, en muchos más casos. Mm, ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Hola, Jonathan. Pues tienen algunos comentarios en Facebook. Ok. Pregunta Mixliyue, ¿qué pasa si como padre te violentan verbal psicológicamente? ¿Cuáles serían las sanciones? ¿Qué pasa si como padre te violentan verbal y psicológicamente? ¿Cuáles serían las sanciones? Pues en este caso, es igual, un tipo de violencia familiar. ¿Qué pasa también? Bueno, también como que es necesario que también se aclare cómo te violentan a ti. Porque, bueno, a lo mejor puede ser verbal y psicológicamente, pero si también son golpes y todo ese tipo de cuestiones, pues pueden ser también algunas denuncias. Mm, Pues en este caso, pues tú como padre puedes ir al Ministerio Público, realizar tu denuncia hacia tu familiar con el que está sufriendo o que está ejerciendo ese tipo de violencia verbal y psicológicamente. La psicológica ahorita también tiene mucho peso
para las denuncias, porque trae muchas consecuencias para las personas que son víctimas de ese tipo de violencias psicológicas. Entonces, las sanciones, pues pueden ser bastantes. Pueden ser, pues puedes ir por la materia civil, que puedes hacer una demanda por reparación del daño o un daño moral o una denuncia ante la fiscalía para que se pueda proceder contra este tipo de violencia, se pueda parar este tipo de violencias si tú como padre estás siendo violentado. Oye, ¿sabes qué? Ministerio Público, vengo a hacer una denuncia porque soy violentado de forma verbal y psicológica, quiero hacer mi denuncia. ¿Ok? Se hace la denuncia, se va a buscar a la persona para, pues, tomar cartas ya en el asunto de que se pueda, en todo caso, y si procede ya el delito, llegar a un juez de control para que este juez de control dictamine todos los pasos y si realmente esta persona es culpable, se va a proceder pues a los demás procedimientos penales para ya entablar, a lo mejor puede ser que pueda proceder una reparación violenta, pero ahora, pues déjame, te reparo el daño, déjame, te pago a lo mejor el psicólogo, ya yo a lo mejor como hijo, como no sé quién sea el que ejerza la violencia, pues me salgo de la casa o cuestiones similares. Pero también eso ya lo decidiría el juez de control, que en caso de que proceda y cuáles serían las medidas cautelares para que se pueda ejercer y se pueda frenar este tipo de violencias contra en este caso, el padre. No sé si me di a entender o faltaría. Yo creo que era que él como hijo sufre violencia contra sus padres porque abajo nos escribe también. Si mis padres no cuidaron de mí, también tengo responsabilidad con ellos. No, Entonces creo que más bien él era como el que sufre la violencia es como hijo. ¿Qué él pasa es si como hijo sufres la violencia de tus padres, psicológica como Mm, y verbalmente? Pues puede ser lo mismo, o sea, es lo mismo, nada más que se intercambian los papeles. Se puede hacer también la denuncia hacia con los padres. ¿Por qué? Porque soy victimario. Digo, soy víctima, perdón, soy víctima de mis padres, porque están ejerciendo ese tipo de violencia física, verbal y psicológica. Quizás, digo, no, hay veces que, pues los padres en algunos casos tienen métodos muy arcaicos o muy ortodoxos, digamos, en base a sus religiones. Y ellos piensan que el educar de ciertas maneras es lo correcto. Y no, digo, hay veces que como ahorita, ¿no? La ley te dice, si te maltratan, te humillan, te pegan, te amenazan, estás sufriendo un tipo de violencia familiar. ¿Qué puedes hacer? Puedes denunciar ante la autoridad competente, algún policía, alguna fiscalía, en este caso, bueno, un ministerio público, hacer tu denuncia para que ellos puedan proceder contra los victimarios, en este caso, pues los padres. Y no tienes ninguna responsabilidad, ya que ellos están ejerciendo ese tipo de violencia contra ti. La ley nos dice, tú tienes responsabilidad con tus padres si ellos vieron desde niño, desde chico, vieron por ti, si ellos cuidaron de ti. Es como contribuirles, en este caso, por decir, si a mis padres ya no se pueden valer por sí mismos, pues ahora yo tengo la obligación y me lo plantea la ley. Tú tienes la obligación de hacerte cargo de ellos, de ser el sustento de ellos. Pero en este caso, pues no, porque se pierden todos los derechos que tienes tú como progenitor con tu hijo o hijos. Creo que ahora sí queda un poco más clara la respuesta. Sí, queda claro, Jonathan. Tengo una duda. Hace unos meses vi en las noticias un señor prácticamente que demandaba a sus padres porque
híjole, me parece que no le quiso lavar los pantalones o algo así, creo que fue sonado el caso. Y bueno, entonces, ¿hasta cuándo termina como esa responsabilidad de que no te terminan demandando después, digo, por todo lo que está pasando de la violencia de hoy? Entonces, ¿en qué momento terminaría eso? Pues ahí, bueno, también el juez y el Ministerio Público antes, pues de mandar esa carga de trabajo al juez, también va a realizar un tipo de investigación, decir, bueno, pues si no te quiere lavar los pantalones, pues sí, pero eres capaz tú de realizar mínimo ese tipo de labores del hogar. Digo, si es una persona que pues está en silla de ruedas o no puede ni caminar o no puede, no tiene movimientos por sí mismo, pues digo, es más que obvio que estas personas o quienes estén a cargo de su cuidado, pues sí tienen que tener todo ese tipo de cuidados, de limpieza, porque ahí pues sí resulta indispensable que se le tenga que lavar pues los pantalones, la ropa, cambiarlo, bañarlo, digo, no sé cuántas cuestiones más puedan ser inherentes, pero si la persona mayor es capaz de valerse por sí misma en este tipo de cuestiones tan básicas, pues el juez te va a decir, o el Ministerio Público, oye, pues, ¿cómo vas a demandar si no, si no es, o sea, tú te puedes valer por ti mismo? Si estás en los otros casos, ahí sí te va a decir, pues, ¿sabes qué? Mira, es más, digo, ni siquiera esta persona podría ir a hacer la denuncia o demandarlo. ¿Por qué? Porque ni siquiera podría valerse por sí mismo. No sé si me expliqué o hay algo más por ahí. Sí, está bien, gracias. Puedes continuar. Ok, y bueno, pues ya nada más lo que quedaba pendiente, pues era lo de la la violencia familiar, pero la violencia digital, que no es más que otra cosa que pues lo que conocemos como violencia cibernética o violencia mediática. Eso fue lo que me faltaba ahí en las diapositivas, pero ahorita se lo resumo de la manera más sencilla. Y pues es la violencia mediática, violencia cibernética o violencia digital, lo que ahorita que se busca, pues con la ley Olimpia, ¿no? Entonces, pues la organización de las Naciones Unidas y todo ese tipo de órganos internacionales es lo que busca, erradicar ese tipo de violencias para que las personas pues puedan seguir viviendo con su dignidad íntegra, todo este tipo de cuestiones inherentes a los derechos humanos. Entonces, aquí pues yo hice como un pequeño resumen que pues es todo acto u omisión en redes sociales. Siempre va a ser contra las mujeres y niñas. Eso es un punto muy importante. Mujeres y niñas, que obviamente van a representar un obstáculo a su acceso seguro. Esos son también puntos creo muy importantes para que se pueda configurar como un delito, que es un obstáculo que es para su acceso seguro a las comunicaciones e información digital. Es decir, tú ahorita te conectas a alguna red social y el derecho humano, la Constitución te dice, tienes el derecho humano a la información. Tú te puedes informar por cualquier medio, en este caso, pues una plataforma digital e información digital, claro está. Pero entonces, el que una persona esté menoscabando ese derecho humano a ti como mujer, como en todas, te va a generar consecuencias psicológicas, emocionales y sociales. Generalmente también sociales. Bueno, ahorita creo que es un poco más aparte, pero también es consecuencias sociales para las víctimas y que les limita su uso, goce y disfrute de sus derechos humanos. Esto, como les comentaba, en base a lo de la ley de acceso de las mujeres a una vía libre de violencia para la Ciudad de México, que es una violencia mediática. Entonces, ahora también tiene varias expresiones esta violencia digital. Digo, ya para acabar, es lo que es el ciberbullying, el sexting, el stalker, el grooming, el shaming y el doxing. El ciberbullying, pues digo, eso no hay más, como más explicación, pero es violencia a través de internet, telefonía móvil y videojuegos en línea.
para cometer un acoso psicológico. El sexting, pues este va a consistir en el envío de fotografías y videos de tipo sexual a través de un dispositivo móvil o un dispositivo tecnológico dirigidos a otra persona y que puede causar consecuencias porque tú los estás mandando o enviando, pero no estás consintiendo que después sean divulgadas estas fotografías o estos videos o estas notas de audio, lo que hayas mandado, siempre con algún de tipo sexual. Los stalkers, que también pues son conductas que se realizan con fin de acosar. Es decir, yo veo en tu red social el por qué subiste esta foto con este chavo, o por qué escribiste a esta persona, o por qué le diste me encanta, me gusta, digo, no sé qué tipo de cuestiones. Y estás acechando, estás persiguiendo a esa persona digo, mediante plataformas tecnológicas de una forma compulsiva, que eso también siempre va a generar violencia digital, pero pues dices, pues es que esa persona pues es así y tiene derecho a meterse a mi vida privada. Y pues claro que no. El grooming también, que es una persona, que esto hay que tener mucho cuidado para los niños, sí, para las que tienen niños, niñas, porque son personas que acosan a los niños mediante plataformas digitales, entablan un control emocional y pues un tipo de relación emocional con los niños, haciéndose pasar por otras personas para tener pues un encuentro de tipo sexual, lo que a veces son llamados los pederastas, ¿no? Ese es el tipo grooming. Y el shaming también, pues son derivado de dos, lo que es el fat shaming y el slut shaming. El fat shaming, pues no es de tildar a la mujer, valga el anglicismo de fat, de gorda, en base a su cuerpo. Y el slut shaming es también tildar a la mujer en base a sus preferencias sexuales, sus gustos o sus deseos sexuales, pero con el objetivo de avergonzarla a la mujer. Principalmente, pues digo, son mujeres y ya sea por su complexión física y por comportamientos o deseos sexuales diferentes a los que sean ortodoxos en base a la religión. Y el doxing, pues es publicar información, yo publico información de la que haya obtenido de ti. La publico, que es ahorita generalmente los memes. Publico tu foto, hago un meme y estoy violentándote a ti de manera digital. Entonces, pues es necesario también, como medidas de prevención, pues avisar a esta persona que hay gracias en estas plataformas hacia ellos, están ejerciendo violencia digital hacia ellos. Y ya por último, pues nada más, digo, yo creo que tú como hombre o mujer te debes preguntar, ¿no? Pues si te han humillado, te han insultado, te han celado, destruyen tus celulares, tus bienes, te los ocultan, o todo este tipo de cuestiones que les mencionaban al principio, te amenazan de muerte o causan daño a ti o a tus seres queridos también. Todo eso también constituye el delito de violencia familiar. Digo, eso creo que es más que obvio, pero solamente pregúntate. Si tienes alguna de estas preguntas con un afirmativo, pues puedes ser víctima de violencia familiar. Y pues ahí tienen las líneas de contacto digo, creo que eso solamente se me pasó porque es para mujeres que sufren violencia familiar, pero esas son las líneas de contacto en las cuales pueden ejercer algún tipo de acción penal o pueden hacer demandas también por daño moral, pero esas son las líneas de contacto. De igual manera hay una secretaría de las mujeres, en el cual también pueden encontrar todo este tipo de violencias que yo les decía y pues las líneas de contacto también. Y pues yo creo que eso será todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda. Muchas gracias, Jonathan, por todo lo que compartiste. Estuvo muy interesante. Por el momento yo no tengo alguna duda. No sé si mis compañeras
¿Quieren preguntar algo? Mm, Bueno, yo igual agradecerte, Jonathan, que pues el tema jurídico es algo un poco complejo, sobre todo para todos los que no estudiamos leyes. Es como que hay tantos artículos y que si por la vía civil, penal, etcétera, sí se complica, pero creo que lo explicaste muy clarito y fuiste así como muy concreto. Yo solo me quedé con esta duda en relación a lo que decías al inicio, ¿no? Que si en derecho no está prohibido, pues está permitido. Todos estos últimos tipos de violencia que mencionaste, el grooming, el sexting, etcétera, ¿ya está alguna legislación o únicamente soy Olimpia, que es, pues básicamente, según lo que he podido investigar o conocer de ese tema, es que esa ley surge porque una chica, creo que no sé en qué estado, compartieron sus fotos de nudes y ella se llama justamente Olimpia y pues ya legislaron, ¿no? Después de que ella fue pues acosada por las redes sociales. Entonces me quedé yo ahí con esa duda de si ya están trabajando los legisladores sobre todos esos delitos o solamente están ya como tipificados. Hasta Gracias. ahorita, hasta donde yo he visto, en el Código Penal, ahorita todavía no se encuentra tipificado lo que son ese tipo de violencia. Son la violencia mediática. Yo por mi parte ahorita todavía no he visto en el Código Penal o en alguna jurisprudencia que esté ya tipificando este tipo de violencias. Sin embargo, sí también los legisladores, los diputados, los senadores ya están trabajando en ese tipo de violencia para poder tipificarlos. Digo, no sé si ya se dio aún la aprobación, pero en caso de que se haya dado la aprobación, pues ya tendría que haber estado ya publicado en el Diario Oficial de la Federación, que se dé, bueno, que se dé a conocer ya como un tipo penal la violencia cibernética. Digo, la verdad, ahorita nosotros no nos hemos metido mucho lo que es en violencia cibernética. En ese aspecto creo que estamos un poquito muy arcaicos en el derecho penal. Pero sí, los diputados y los senadores ya, de hecho, ya se estaban discutiendo y estaban en vísperas de que si se aprobaba o no lo que era la violencia cibernética. Esto, pues, hay un tanto más de temas políticos y, como les comentaba al principio, pues también internacionales de que, pues digo, si a lo mejor en algunos otros países ya está tipificado y aquí todavía no, pues esa presión internacional que sufre México para que los puedan hacer, para que puedan actualizar estas leyes en materia de violencia cibernética. Gracias. ¿No de qué? Ok, pues por mi parte también es todo. Muchas gracias. ¿Nos podrías compartir tus redes sociales, por favor? Claro que sí. Bueno, en mi Facebook personal, pues es Jonathan BQZ. Ahí pueden enviarme todo lo que necesiten, cualquier duda, cualquier aclaración o comentario, me lo pueden hacer llegar ahí. Y bueno, ahorita estoy trabajando en algún blog jurídico para precisamente atender ese tipo de cuestiones totalmente gratis y es MIV, Asesoría Legal Digital, para quien le guste pues darse una vuelta por ahí y igual sin ningún problema puede atender también ahí las quejas o dudas. Claro, si nos Correcto. haces el favor de ponerlo en el link de nuestra página, te lo agradeceríamos, por favor. Ok. En el link del video, ya sería al final. No, ya se puede otra vez. Bueno, no nos queda más que agradecer a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión. El tema es muy relevante, ¿no? Dada la ola de violencia que estamos viviendo en el país.
Y bueno, ahí tenemos un recurso de a dónde nos podemos acercar, cómo podemos proceder cuando somos víctimas de violencia. Y bueno, entonces muchísimas gracias a todas las personas que nos siguieron. Ya regresó yo. Ya llegó. Ya, perdón. ¿Cómo me decías, Abby? Que si podía qué, Nada, perdón. podías dejar en el comentario tus redes sociales. Bueno, abajo del video, el link. Pero cuando puedas. Ok, sí, ahorita desconectándome lo pongo para que no haya ningún problema. Sí, no te preocupes, Abby. Sí, muchas gracias. Ok, no, pues muchas gracias a Gracias. ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.